Entonces, vamos a comenzar. El tema que nos reúne el día de hoy es democracia y el derecho al acceso universal a la información. Entonces, antes de presentar a nuestro panelista invitado del día de hoy, que nos acompaña desde el otro lado del mundo, entonces quiero, como es costumbre, presentar primero al equipo del museo. Entonces, quiero saludar primero a Daniela Ramírez. ¿Cómo estás, Dani? Hola Iván, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Nicolás hoy no nos acompaña, pero ya este jueves vuelve con toda. También tenemos ahí tras bambalinas a Lady Herrera, que hace parte también del equipo del museo y nos ayuda muchísimo. Muchas gracias, Lady. Y me presento, mi nombre es Iván Quintero. Entonces, bueno, Dani, por favor, cuéntanos a quién tenemos el día de hoy. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden estar ahí viendo en la cámara, en la pantalla, tenemos a Dan Gamboa. Dan es un creativo que explora e investiga un mundo globalizado, es arquitecto, nómada y artista. Además, realiza procesos de consultoría y produce contenidos usando sus viajes como medio. Entonces, bienvenido, Dan. Hola, Dani. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, muchas gracias por aceptar la invitación, por participar en este conversatorio. Bueno, pues primero que todo, cuéntenos, ya a grandes rasgos lo dijo Daniela, pero cuéntenos un poco más de usted, quién es Dan Gamboa, en dónde está ahorita y por qué está por allá ahorita. Hola, larga historia. Como le estaba comentando Daniela, bueno, un saludo antes para todas las personas que están presentes en el día de hoy. Ya sabemos que de forma virtual, pero eh, esperamos pues incluso que en el futuro podamos encontrarnos de nuevo. Em, Nada, yo soy Dan Gamboa, como bien le dijo Daniela, yo soy arquitecto por formación, elegí ser arquitecto a los 14 años. Mm, eh, no muchas decisiones maduras se pueden tomar a los 14 años, sin embargo, creo que la arquitectura me ayudó a encaminarme a entender muchas de las cosas que quería entender o que pensaba descubrir cuando empecé a viajar, que es básicamente mi pasión. Eh, Soy amante de la globalización, soy amante de la tecnología, me gusta la innovación. Eh, los considero básicamente procesos que ayudan a entender básicamente el mundo de hoy y precisamente cuando viajo alrededor del mundo tengo muy en cuenta que dicha globalización afecta a a toda la sociedad básicamente de determinadas formas y pues que no hay mejor forma de entender lo que está sucediendo en el mundo, especialmente turismo, arquitectura, política, sin entender estos fenómenos. Entonces, nada, he recorrido creo que 60 países. Eh, Ahorita estoy en Rumania, debido a a la pandemia a la pandemia que está golpeando actualmente el mundo, pues desde marzo me encuentro aquí y nada, viendo cómo las estaciones pasan, básicamente, ya empezó, ya estamos a mitad del otoño. Entonces, ansias por saber qué viene, cómo viene el invierno, si voy a pasar el invierno acá. Bueno, bien, muchas gracias, Dan. Queríamos preguntarle un poco cómo llegó a China. Sabemos que, digamos, antes de estar en Rumania, digamos que su centro de operaciones, si se quiere, es o era China, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llega allá? Dice que viajar es una de sus pasiones, pero ¿qué lo lleva allá, en principio? Am, Siempre mis pasiones, fíjate que si bien viajo y me gusta el viajar como actividad de ocio, he tenido muy presente que las actividades académicas y laborales también ayudan o me han ayudado pues a recorrer el mundo. Precisamente hace unos años me presenté para un concurso en China, lo gané y fui invitado a este país pues a la semana de inauguración y demás. En ese momento mi empresa o la empresa pues en la cual empecé a trabajar le gustó mucho mi trabajo, me invitó a quedarme y pues me quedé trabajando en China durante un buen tiempo, precisamente haciendo estrategias de comunicación y de creatividad para esta empresa de construcción, pues mm, con determinadas condiciones que China tiene o que precisamente
la han alejado, por así decirlo, de la forma en la cual se conforma o se comportan las redes sociales, el mundo del Internet y la información en general en Occidente, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué puedo decir? Para mí fue una gran experiencia entender cómo la información se mueve en un país como lo de China, cómo es el grado de información, qué son las cosas que uno sacrifica en pro de o en orden de, eh, y el trabajo de tratar de crear confianza, porque creo que es lo más importante y lo más difícil que tiene China en este preciso momento y en cuanto a las empresas, información y demás, es cuál es el grado de confianza que tiene Occidente en las empresas en China y demás. Entonces, mi trabajo era precisamente cuáles son las estrategias de comunicación que yo voy a implementar para esta empresa para construir confianza en un material de construcción que ya de por sí la construcción es una de las actividades más viejas del mundo, de las más tradicionales y conservadoras que hay todavía. Todavía en construcción pegamos ladrillos y eso lo han venido, o sea, en sí como tal, la dinámica de la construcción no es que haya avanzado mucho desde los romanos, con la gran irrupción del concreto, pero en sí sigue siendo básicamente igual. ¿Y cómo vas a crear confianza con algo tan conservador como es la construcción, con un producto de China que ya de por sí tiene esta fama de calidad, ¿no? Y peor aún, ¿no? ¿De qué forma podemos confiar en una empresa china, en un producto en China que con todo lo que desde nuestra tal vez ignorancia o desde nuestra forma de entender cómo funcionan los flujos de información allá no nos permite confiar lo suficiente? Bueno, bien, muchas gracias. Un poco para complementar esa idea, si pudiera, lo que pudiera contarnos un poco, cómo es esa difusión de, digamos, de conocimiento y de apropiación de la tecnología en China, precisamente. Entonces, claro, su trabajo era un poco, pues, ver qué se puede hacer para realizar esa difusión y tal. Pero, por ejemplo, la sociedad, las personas, ¿cómo adquieren la información? ¿Es fácil? ¿Es complicado? ¿Hay censura? A ver, acceder a la información es fácil, acceder a toda la información no, pero también es que hay que entender que cuáles son los parámetros de nosotros los occidentales de poder entender como cuál es la totalidad de la información a la cual podemos acceder, ¿no? Si entendemos a eso, si nos vamos a esto, podemos decir desde una postura obviamente occidental, no, sucede que en países como China acceder a la información eh, no es totalmente libre, de la misma forma que para los chinos pueden decir lo mismo de los occidentales. Entonces, siempre es un juego de perspectivas y siempre es un juego de ópticas. No toda la información es libre. Eso es algo bien interesante y eso es algo muy importante que aclarar. No toda la información en todas partes es libre. No es un asunto absoluto, sino es un asunto de relativismo. Es muy relativo en cuáles son la información que se puede acceder. Es evidente con China la información está en gran medida controlada. Hay cosas de las cuales no se puede hablar, no se puede decir. Tenemos a la información, no es la misma en la cual la forma un chino accede a la información. No son los mismos medios, no son las mismas plataformas, eh, no son los mismos procesos y eso evidentemente a la hora de traducirlo pues al mercado laboral dificulta bastante el entender cómo se puede desde conversar, desde entender, desde tener como un planteamiento, un conocimiento general de lo que está sucediendo en la sociedad en ese momento. Entonces, para mí, no fue ni siquiera trabajar en un ámbito peor o mejor, fue más como trabajar en un ámbito completamente diferente. Ok. Antes de seguir, quisiera preguntarle, digamos, ¿qué se entiende Claro. por nómada digital? ¿Qué es ser un nómada digital? Un nómada digital es una persona que se desplaza o se mueve constantemente, eh, cuyos vínculos laborales o de ocio profesionales, evidentemente están relacionados tanto en el mundo digital
eh, como en el mundo real, aunque no me gusta utilizar ese término en el mundo real porque al final lo digital y lo real es, el son de hoy ya básicamente es lo mismo, es básicamente una extensión de. Entonces, sí, es básicamente, eso es un nómada digital, la capacidad que se tiene de poderse mover, trabajar, producir en ámbitos y en terrenos o en territorios completamente digitales. Ok, respecto a eso, entonces, digamos, en ese sentido, ¿cómo logró usted combinar la arquitectura con ser nómada digital y también, pues, digamos, en parte de su presentación, el ser artista, ¿no? Entonces, cuéntenos si quiere un poquito respecto a ese conjunto suyo como profesional. Claro, es algo bien interesante porque mis viajes comenzaron, mis viajes no comenzaron desde el ocio, eso es algo que me ha marcado desde el sello número uno del pasaporte. Yo comencé a viajar asistiendo a eventos académicos, en los cuales eh, en ese momento los sacrificios que nos tocó hacer para poder pagar estos pasajes fueron muchos, pero básicamente yo quería viajar y quería buscar lo que yo sabía hacer, ¿eh? Entonces, recuerdo muy bien que todo comenzó mostrando mi trabajo como arquitecto, específicamente una conferencia sobre crítica urbana, recuerdo muy bien, era un trabajo sobre el crecimiento de las ciudades latinoamericanas, la mostré en El Salvador, en ese momento tenía que 18, 19 años, eh, y gané. Eh, Cuando gano este concurso, pues yo vuelvo a la universidad y básicamente les digo como, miren, esto sucedió, o sea, esto es un evento académico, esto fue lo que yo presenté, sucedió así, y logré empezar a establecer una negociación con la universidad para decirles como, pues me han invitado al siguiente, básicamente, eh, pero necesito su apoyo, o sea, el asunto va a que con gusto me gustaría ir, pero no poseo el 100% de los recursos para hacerlo. Desde ese momento es que es muy casual y es muy interesante cómo eso coincidió precisamente con el momento en que yo me abro a Internet, con el momento en el cual yo ya tengo Internet en mi casa, con el momento en el cual yo ya puedo acceder a redes como Skyscraper City. Me acuerdo muy bien que fue como la primera red de foros en las cuales empecé, y cómo ya empiezo a navegar o moverme en los ámbitos de Flickr, en ese momento Tumblr, ya en el 2000, y Twitter. Pero precisamente desde ese primer viaje, eh, logré establecer muchas conexiones con muchas personas de otros países que iban a los mismos encuentros, de los mismos encuentros académicos. Y esas conexiones se vieron respaldadas por básicamente la novatada de estar entrelazando una red social, varias redes sociales, Facebook, Twitter, eh, y de qué forma yo me empezaba a relacionar con estas personas. Eh, entonces, muy de la mano, la arquitectura, los viajes y la fotografía se iban entrelazando. La arquitectura era lo que me permitía, en ámbitos académicos, el nomadismo como tal, como la actividad, y la fotografía venía siendo el resultado. Muchas de mis fotografías, cuando llegaba a mis viajes, empecé a participar en concursos, empecé a participar en salones de artistas, hasta llegar pues básicamente al Museo Nacional de Colombia, que ese ha sido como mi más grande logro en estos momentos como artista. Pero todo va muy de la mano, no he visto una separación entre lo uno y lo otro. Gracias a los viajes entiendo muchas cosas de la arquitectura, gracias a la arquitectura entiendo muchas cosas de la fotografía, entiendo muchas cosas del arte en sí, entiendo muchas cosas del viajar. Las tres cosas han estado supremamente relacionadas. Eh, y no me vine a dar cuenta sino hasta hace como un año de cuáles eran mis perfiles como profesional y en qué ámbitos yo me estaba moviendo precisamente. Ok, muy chévere, muy interesante. Eh, bueno, sabemos que pues no es periodista, pero digamos, quería hacerle una pregunta de ¿cuál es el papel de, en este caso, digamos, la difusión y el ser nómada digital y todo lo que usted hace combinando estas tres cosas tan importantes?
Y a partir de su experiencia, entonces, ¿cuál ha sido el papel de este, digamos, tipo de periodismo, entre comillas, en la forma en la que funciona, por ejemplo, la democracia o, hablemos lo más amplio, en la forma en la que funciona la política, ¿sí? Digamos, a partir de esa experiencia de usted haber viajado tanto, de haber visitado tanto y pues haber llegado a cientos y miles de personas a través de sus redes y de su trabajo. Pues fíjate que, a ver, una de las cosas que me caracterizan en las redes sociales es la forma en la cual yo cuento historias y cómo yo cuento historias. Para mí eso es básico porque es la forma de hacer entender problemas complejos de una forma muchísimo más fácil y de poder llegar a un público y poder dialogar desde perspectivas básicamente tangenciales como como es la de un turista, dialogar sobre temas que conciernen básicamente a la actualidad o las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros, eh, eh, como diría en el ámbito nacional e internacional. Entonces, sucede que me he dado cuenta que comunicar hace parte vital de lo que me gusta hacer en redes sociales. Y he contado historias, 227 historias que están compiladas todas en mis highlights en Instagram. Em, y me he dado cuenta precisamente que, el- que, que en cada país al que voy existen ciertas condiciones que me permiten o no entender lo que está sucediendo en dicho territorio, de qué forma puedo yo empezar a entender o a comprender lo que está sucediendo cuando leo mucho de su historia y leo mucho de su política. Entonces, si bien en mis historias yo hablo de arquitectura como tal, o hablo de historias, o simplemente hablo de anécdotas que me pasan, hay un componente político fuerte y un componente histórico fuerte que me ayuda a entender lo que está sucediendo. Por ejemplo, todas mis historias de China hablan desde la perspectiva de un inmigrante. Eh, lo que sucede con la terminología de expat, de cómo yo vengo siendo básicamente una persona ajena a eh, cómo se controla la información, cómo funciona la información, cómo yo accedo a redes sociales, cuáles son las cosas que a mí me toca sacrificar en pro de acceder a beneficios sociales, cómo es la privacidad o cómo es la seguridad. Eh, hay una historia bien particular que tengo que se llama Noveno, que está en mis highlights. Es una historia que hice en Hong Kong sobre las protestas estudiantiles de hace 1 año y 4 meses, 3 meses, porque fueron en julio del 2019 las que cubrí. Eh, ¿De qué forma voy a ser asertivo, neutral para contar una historia de este tipo sin meterme en problemas, evidentemente? Eh, porque es algo clave y es algo inentendible. Muchos gobiernos, especialmente cuando uno se mueve entre fronteras, más teniendo un peso como ser colombiano, eh, la forma en la cual uno maneja la información o lo que uno dice de otros países influye. Eh, y hay países donde si bien la democracia pueda estar, digámoslo así, en papel, uno sabe que hay sistemas de control de información lo suficientemente fuertes como para entender cómo manejarse. Yo sé, por ejemplo, o se sabe, o es entendible, que situaciones como en Turquía, donde no hay un acceso libre, por ejemplo, a Wikipedia, en Tailandia, donde es imposible criticar o cuestionar el rey, y la figura monárquica, aunque Tailandia ya dejó de ser un país democrático, ahorita si no estoy mal está bajo un régimen militar de nuevo, siempre ha sido monárquico, pero hubo un intento de volverlo monárquico parlamentario, si no estoy mal, eh, de cómo Corea del Sur es un país donde se pensaría que el acceso a información es fácil, pero hay muchas páginas bloqueadas en Corea del Sur, obviamente por sistemas de, de, de seguridad nacional, ¿no? Eh, Google Maps, por ejemplo, en Corea del Sur es casi inútil.
Entonces Corea del Sur ha desarrollado su propio ecosistema de aplicaciones y de redes para no tener que depender de los sistemas y las aplicaciones de otros países. Y estamos hablando de, de un país democrático como lo es Corea del Sur. Eh, entonces sí, es donde uno ve que hay diferentes niveles de acceso a la información, donde hay diferentes niveles de acceso a dichas cosas y donde uno entendiendo lo que sucede políticamente, uno sabe uno puede darle contexto al menos al país donde uno está visitando. Claro. De hecho, Dani, ¿será que podemos ahorita en un ratico y si Dan lo autoriza, buscar ahí su Instagram para que quienes nos están viendo pues se animen a ir a seguirlo? Ah, bueno, ahí la tenemos. Es que, claro, esta es una forma pues muy increíble de difusión, digamos que no a todo el mundo lo logra, ¿verdad? Y pues llama mucho la atención también ver todo lo que usted ha podido ver y ha podido percibir en diferentes culturas y plasmarlo así por medio de las redes es súper importante, sobre todo ahorita que todo es por este medio, ¿no? Claro, y sobre todo porque yo no tengo miedo, de hecho me gusta mucho explorar nuevas narrativas, especialmente nuevas narrativas digitales. Mi fuerte en Instagram son las historias, de hecho, no son, no son no son tanto los posts, sino son las historias. Me gusta mucho relatar, me gusta mucho contar y como bien lo decía, hay historias que son completamente políticas. No, bueno, es una historia completamente política. Hay historias que van también desde al ámbito cultural. Hablo mucho de la cultura. Hay historias donde hablo del arte y de la arquitectura. En lo general me muevo entre esas cosas, ¿no? Y todo bajo la misma crónica. Todo es básicamente crónica. Hay cosas muy personales. Eh, eh, también esta forma de mostrar un perfil de viajes de una persona de viajes sin caer básicamente en una retórica eh, demasiado romántica, a la cual ya creo que estamos acostumbrados, a la cual yo personalmente estoy cansado, sino hacer una forma un poco más transparente, más estructurada de lo que puede llegar a ser viajar por el mundo. Eh, ¿Qué papel juegan, digamos, entonces, en este contexto? eh, digamos, todo lo que usted hace, lo que otros colegas suyos harán y también, pues, que tienen diferentes formas de ver la vida, ¿no? Es decir, usted es arquitecto en principio, hay otros influencers, si se le quiere llamar así, que, pues, no sé, son politólogos u otros que serán músicos, yo qué sé. Pero entonces, desde esto que usted hace y como usted lo ha visto, ¿qué papel juegan estos medios de comunicación, por ejemplo, en la democracia o en la política? ¿Qué tanto influyen? Usted lo decía ahorita, por ejemplo, sí, dependiendo del país, dependiendo de la región, hay ciertas cosas que se pueden contar, otras que no, que se pueden decir, otras que no tienen las mismas herramientas, etcétera, para controlar la información. Pero entonces, ¿qué papel juegan estos medios en la política de cada uno de estos países o de algunos? Hablando precisamente del término de influencers y demás, que creo que es un término que ha caído bastante en lo peyorativo, eh, este, tristemente, yo me considero uno, pero pues es un término peyorativo, ¿no? O sea, que influencer básicamente es una palabra que, que ya se está usando para designar de manera negativa a alguien. Eh, uno sabe que si bien hay información que uno debe, no hay información, sino que hay cosas que en la medida de lo posible y en la medida de sus libertades o en la medida de las cosas que uno pretenda negociar, porque esto es básicamente una negociación, que se puedan contar o no. En mi caso, por ejemplo, tomar partido sobre las protestas de Hong Kong, yo sabía que me podía traer repercusiones muy malas en China, que es básicamente en la única que yo me he censurado, por así decirlo. Eh, en la gran cantidad o en la gran mayoría de las otras cosas que yo puedo llegar a opinar como influencer, eh,
básicamente pienso o digo lo que me parece, eh, y de tomar postura, que es algo muy importante que no sucede muy a menudo en el mundo de los influencers. Eh, eh, Porque siento que si bien que si bien hay influencers que prefieren no hablar de política y es completamente respetable, eh, hay muchos influencers que no saben el peso que puede tener la voz que tienen en redes sociales, sobre todo cuando suceden cosas de total injusticia, y especialmente cuando uno está hablando de su propio país. Eh, en, 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 en ese sentido, a mí me parece, y a mí yo me cuestiono y me parece muy, ¿cómo decirlo? Muy lamentable, muy triste cuando ante actos de completa o de total injusticia, muchos no prefieran tomar partido, sino que se vuelven básicamente sujetos bastante fluidos, eh, para poder hablar o para poder tener. Básicamente es como una especie de comodidad. Y sucede mucho en el mundo de los influencers. Muchos influencers pierden mucho tiempo tratando de ser cómodos. Y precisamente en pro de no perder marcas o pro de no perder auspicios, yo no soy una persona que busque auspicios o que busque marcas. Tratan de manejarse dentro de esa comodidad para no molestarle la vida a nadie, sin entender que ante situaciones de completa injusticia, eh, que es cuando el público necesita o quiere oír algo de ellos, deciden simplemente callarse. No hay un entendimiento de la responsabilidad que un influencer tiene con tener una voz, lo que repercute esa voz, porque cada persona que le da el follow a alguien le está dando un voto de confianza. Ese follow cuesta, los follows no son cosas que se pueden tomar tan a la ligera, es la calidad de información que yo voy a recibir, es mi tiempo al quien le voy a dedicar. Eh, y en particular, a mí no me parece que hayan personas o que haya medios de comunicación, porque eso pasa muchísimo en Colombia. Hay muchos medios de comunicación que deciden callarse con tal de ser cómodos. Entonces, sí creo que falta muchísimo entendimiento de la responsabilidad que se puede tener como voz, de la forma en la cual dichas expresiones pueden contribuir a, a entender o a comprender, a sentir empatía mínimo, porque también creo que ese tipo de manifestaciones, ese tipo de declaraciones ayudan a forjar criterio. Y creería yo, la base de una democracia es precisamente el criterio. Cada quien, el forjar criterio, que viene desde la crítica misma, es lo que sienta las bases de la democracia, el poder debatir, el poder tener dos puntos de vista, tres, cuatro, cinco. Si no hay crítica, no hay democracia. Si no hay criterio, no hay democracia. Muy cierto, muy, muy cierto. De hecho, pues ahí vuelvo a botar la cuñita sobre sus redes y específicamente esta historia pues de la cual usted nos habla, sobre las protestas y las marchas fue en Japón, ¿no? En No, Hong Kong. en Hong Kong, en China, sí. Quería preguntarle al respecto también un poco. Usted al ver esto y al poder realizar estas historias y al poder plasmarlo y transmitirlo a quienes lo siguen usted, por ejemplo, ¿cómo vio o cómo ve usted la apropiación del espacio? Entonces, por ejemplo, una ciudad. ¿Qué tan importante es el espacio de una ciudad para eso, para generar cambios políticos, para la democracia? Pues de hecho, sin intentar explicarlo, pero vendría a ser la misma pregunta de por qué la gente sale a marchar, por qué la gente sale a protestar a las calles y no lo hace, o bueno, o también lo hacen por vías electrónicas hoy en día, etcétera. Pero, ¿qué tan importante es esa apropiación de un espacio, ¿sí? De la ciudad, de las calles, los edificios? ¿Qué es lo que transmiten eso en términos políticos, por ejemplo? Muy, es muy, muy importante. El espacio físico es básicamente, la ciudad como tal es un vehículo de comunicación y de expresión de su ciudadanía. Eh, es una construcción entre todos,
la ciudad básicamente es una construcción plural y como tal, lo que sucede en la sociedad está reflejado básicamente en lo que sucede en la ciudad. Em, Fíjese que, a ver, Hong Kong no son las únicas protestas en las que he estado participando, o donde he estado. Me han pasado cosas en Nicaragua, me han pasado cosas en Venezuela, han pasado cosas en Argentina. Recuerdo muy bien que fui para un día de un 1 de mayo. México, varias protestas he visto, he estado en México. Eh, y no necesariamente protestas, también pueden ser simplemente marchas, como marchas del orgullo, donde es un tipo de celebración, pero al mismo tiempo de contestación y de postura política y social, ¿no? Estamos aquí y eso es lo que somos. Um, y sí, obviamente la apropiación de los espacios físicos me parece algo completamente eh, válido, necesario, y totalmente aplaudible. Incluso, a ver, entre esas cosas de que uno cambia criterios, yo era una de las personas que hace 10 años pensaba como, o me enojaba ver grafitis en la ciudad, o que por qué tenían que vandalizar, o por qué había que grafitar una ciudad si eso era necesario para, 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 para hacer una protesta. Eh, Sin embargo, soy plenamente consciente y digo, pues, es que sí, y después de ver y después de entender muchas cosas, si es el espacio físico el de la ciudad y la ciudad al mismo tiempo aquella que nos pertenece, ¿por qué no la ciudad misma no se puede volver básicamente una forma de expresión de lo que sienten o lo que sienten las personas que están en ella? ¿Qué sucede? Que últimamente, en los últimos 20 años, con la aparición de las redes sociales, hay muchos movimientos que se han trasladado a la red. Eh, Sin embargo, me he dado cuenta que los que tienen más éxito y difusión no son aquellos movimientos que se trasladan de forma totalmente independiente a la red, sino son aquellos que tienen un vínculo completo con los espacios físicos y que la red viene siendo la manifestación de. Es decir, que por las redes nosotros nos manifestamos, incrementamos y al mismo tiempo se repercute con dichos movimientos. Gran ejemplo, el Black Lives Matter. eh, este, y bueno, y Hong Kong. Las protestas de Hong Kong tienen una logística virtual y física, tenían, porque ya no existen más, bien interesantes. Y llegaban a una estructura, llegan a una estructura particularmente interesante. De hecho, en mi historia de noveno trato de contar, de hecho, cómo funciona esa estructura. Y eso que no cuento cómo funciona la estructura virtual, que es una estructura bien, bien, eh, bien, bien de avanzada. Por ejemplo, ante la prohibición de poner afiches o demás, utilizaban los Bluetooth abiertos de otros celulares para enviar archivos por airdrop con pancartas o demás en contra del Partido Comunista Chino. Eh, Nada, yo entiendo precisamente que la ciudad se puede volver un vehículo de manifestación, un vehículo de expresión, eh, particularmente hablando de las protestas, ¿no? Y como lo digo, todo desde un punto de vista muy tangencial, como lo es como lo es el turista. No pretendo tampoco apropiarme o hablar en nombre de, cuando yo básicamente yo entiendo que hay cosas de las cuales puedo analizar, tener interés, cubrir de la forma más responsable posible para hacer el entendimiento desde afuera. Ok, bueno, ya para ir redondeando, digamos, esta entrevista, quiero de nuevo hacer la cuñita. Ya en unos minutos, ya antes de terminar, volveremos a mostrar las redes sociales de Dan, pero pues para que tengan en mente y vayan y revisen esas historias, en serio, es muy interesante y muy importante también. Y pues que
las personas que quieran hacer alguna pregunta, vayan pensándola. Si quieren, la pueden escribir ahí en el chat y nosotros estamos pendientes para transmitírsela a nuestro panelista también. Entonces, para ir ya redondeando y cerrando esta entrevista, quería preguntarle cómo lograr que la mayor cantidad de información, digamos, información veraz, ¿sí? Sabemos que hay, digamos, muchos espectros y, ¿sí? Para algunas personas una es la verdad, pero bueno. Entonces, ¿cómo hacer y cómo lograr que la mayor cantidad de información veraz llegue a la mayor cantidad de personas posibles? Yo sé que usted, pues a través de lo que usted hace, lo intenta, ¿sí? Pero bueno, quiero que nos cuente un poco eso. ¿Cómo hacer que esta información llegue a la mayor cantidad de personas? Y sobre todo usted que ha visitado tantos países del primer mundo, del segundo y del tercero y de todo lado. Entonces, ¿cómo hacer para que la información llegue a las personas? Em, Pregunta que parece fácil, pero no lo es. Las redes sociales, como te lo decía, desde el primer momento en que yo empiezo a viajar, básicamente es donde tengo acceso a las redes sociales. Para mí fue un paralelo y es literalmente un paralelo. Yo creo que yo abrí Facebook al momento, el mismo mes que yo salí del país por primera vez. Para mí las redes sociales vienen siendo una extensión de mi voz, ¿sí? Una extensión de mi voz, una extensión de mi identidad. Eh, con el plus de que básicamente son plataformas gratuitas que, que uno puede aprovechar para manifestar bien lo que me gusta hacer, mis puntos de vista o demás, ¿no? Eh, Hay que hacer un uso obviamente responsable de las redes sociales. Básicamente las redes sociales, el alcance que pueden tener es inmenso, inconmensurable, sobre todo en redes sociales tan horizontales como Twitter, donde uno puede tener básicamente un cara a cara con un jefe de Estado si se desea. Eh, el, y no dejarse quebrantar por el éxito de tener muchos seguidores, que yo creo que es básicamente una de las más grandes frustraciones por las cuales muchas personas dejan de trabajar en redes sociales o dejan de extenderse hacia redes sociales, y es bajo la presión de tener número de seguidores. Porque yo soy de las personas que creo que antes de dichos números la influencia es muchísimo más importante. No importa ni siquiera qué tanta sea la cantidad de seguidores que se tiene, sino cuál es la importancia de dichos seguidores a la hora de replicar tu contenido, ¿no? ¿Qué tan fiel es la comunidad que estás creando? Eh, ese enganche que uno crea en las redes sociales es lo que básicamente permite replicar tu mensaje. Y hay un plus a todo esto y es la creación de confianza. Si uno es constante, si uno respeta fuentes, si uno es coherente, esto no es un trabajo que es de la noche a la mañana, esto lleva muchísimos meses y años. ¿Qué tan confiable es la voz que yo voy a crear? ¿Qué tan responsable es esa voz que voy a crear para el momento en que yo diga esto o una postura o siento una postura, la gente me vaya a creer, a respetar o como lo quieran llamar? ¿Listo? Y finalmente, antes de ir con las preguntas, ¿qué viene para Dan de aquí en adelante? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Dónde piensa radicarse? ¿Qué piensa hacer? Eh, Tengo proyectos ahora, tengo proyectos, voy a arrancar ya básicamente desde esta semana a hacer mis postulaciones para 3 universidades en las cuales quiero estudiar el próximo año. Eh, quiero, quiero hacer un libro, estoy mirando la forma en la cual puedo financiarlo. Mm, si no, todo esto no hubiera pasado, aparte tuve un problema muy grande con mi familia hace un año con respecto a amenazas y desplazamiento, entonces el dinero que yo tenía eh, guardado pues para ejecutar ese libro ya no lo tengo, entonces tengo que buscar nuevas fuentes de financiación. Pero quiero definitivamente hablar un libro sobre lo que me ha sucedido y sobre esos 12 años de viajes. Básicamente esas son mis dos próximas metas, no quiero volver a estudiar y quiero producir
un material físico, algo más accesible. Ya después de 227 historias, creo que ya es hora de sentarme a escribirlas. Eh, Radicarme no es una palabra que vaya como en mi diccionario todavía, en mi léxico todavía. Muchas veces sin querer queriendo termino radicado donde no menos lo esperaba, ¿no? Fíjate lo que me sucedió con Rumanía y cómo he terminado pues viviendo acá. Eh, Cuando pensaba que iba a ser solamente un mes, ya llevo básicamente 9. Y pues nada, no sé cuál será el próximo destino, espero sea uno un poco más caliente, ahora que empieza el invierno. Y también hay que entender que en estos tiempos de pandemia viajar es algo muy diferente a como lo era hace un año, así que me toca ser muy cuidadoso y muy quirúrgico, por así decirlo. Bueno, muchísimas gracias, Dan. Bueno, no sé, nuestro público quisiera hacer alguna pregunta a nuestro panelista, pueden escribirla en el chat, nosotros la transmitimos, o pueden activar su micrófono si así lo desean y les escuchamos. Am, Mientras la gente se anima, Dan, no sé si para terminar quisiera usted, pues, no sé, lanzar algún mensaje, decir algo respecto, pues, a lo que su merced quiera. Tiene el micrófono abierto también para cerrar. Nada, lo que sí quiero decir, nada, invitar a las personas a hacer un uso muy responsable de las redes sociales, tener en cuenta que no importa cuántos seguidores tienen, cada uno tiene una voz. Eh, y la importancia de la pluralidad, la importancia de decir, de decir lo que sucede, de decir lo que se piensa, y al ser responsables, ayudan muchísimo a que las personas creen criterio, se forjen criterio. Ustedes pueden crearse criterio, pueden forjar criterio. Como lo decía anteriormente, qué mejor forma de construir democracia que teniendo y entendiendo que existen diferentes puntos de vista, pero también teniendo las herramientas para poderlos contravertir. Eh, la crítica forja el criterio y el criterio, de nuevo, como le digo, forja la democracia. Bueno, Así que sean muchísimas gracias. responsables. Muchas gracias, Dan. Eh, bueno, acá tenemos una pregunta. ¿Qué recomendación nos darías a los que nos encaminaremos en la arquitectura? Pregunta Catalina Lamilla. Eh, que tenga mucha paciencia. La arquitectura es una carrera un poco desagradecida, si lo tengo que decir, porque el éxito llega muy tarde, va a llegar muy tarde. Es una carrera de mucha paciencia. Cuando se gradúa, el grado es simplemente el certificado para poder aprender arquitectura. El grado apenas es como el comienzo de. Sin embargo, es una carrera que después de todo lo que he realizado me ha hecho entender muchísimas cosas alrededor del mundo y sobre el mundo. Es una carrera muy hermosa eh, que, que aunque todos pensamos en diseño y construcción son solamente dos de los primeros rasgos y las primeras variables que puede tener arquitectura, los primeros caminos que pueden tener. Hay muchísimas cosas que hacer con arquitectura. Tú puedes hablar de arquitectura, puedes hablar sobre cómo comunicarla, eh, fotografía, medios audiovisuales, entendimientos espaciales, crítica, política incluso, investigación, en fin, la arquitectura es una carrera que parece, pero en realidad, que no lo parece, pero en realidad es muy abierta a arrancar caminos a partir de ella. Eh, y básicamente te da la libertad para uno poder diseñar ese camino, ¿no? Es interesante cómo la arquitectura nos enseña a diseñar, pero uno no se da cuenta de qué forma la carrera misma le ayuda a uno a diseñar su proyecto de vida. Listo. Muchísimas gracias, Dan. Luis Mateo está levantando la mano. Active su micrófono y lo escuchamos. Listo, buenas tardes. Buenas. Básicamente son dos preguntas. La primera es, pues, teniendo en cuenta que, digamos, aquí en Occidente se tiene un concepto muy, ¿cómo decirlo?, malo por ahí, por así decirlo, del comunismo. Usted que ha tenido la oportunidad de, digamos, de viajar tantos de esos países que, pues, en su momento estuvieron bajo el régimen comunista, ¿qué percepción tienen ellos como de esa ideología? Si de pronto también la ven como nosotros o son de pronto del tipo nostálgico.
Y la otra es, em, la otra es, digamos, que me llamó mucho la atención con el ejemplo que se ponía de las protestas en Hong Kong, digamos, cómo, eh, cómo decirlo, ¿no? Cómo no de pronto sesgarse, por así decirlo, dependiendo de la ideología y, digamos, ser muy objetivo, porque, digamos, por ejemplo, aquí en Colombia se tiene pues es muy común decir que los que son, porque protestan por educación son comunistas, que son mamertos y qué tal. Si me hago entender, Sí. digamos, o se puede ser de derecha y apoyar muchas de esas cosas. Si me hago entender cómo de pronto no, que la ideología política no le influye a uno en la forma de comunicar las cosas. Muy buena pregunta. Vamos a tratar de responderlas. La primera, depende mucho de cada país. De la misma forma en que cada país tiene un concepto aunque no lo parezca, muy diferente de cómo debe ser una democracia, cómo ser la pluralidad y forjar criterio. Para algunos países es un concepto tan simplista como "Ay, es que tiene que votar y punto". Para otros es más la participación ciudadana y los organismos de control. De la misma forma, los países socialistas, porque hasta el momento China básicamente es el Partido Comunista Chino como nombre como tal, pero China se identifica como Partido Socialista, como país socialista, al igual que Vietnam. Eh, en China existe una percepción bien interesante sobre la democracia. eh, y es una percepción que me llamó muchísimo la atención, y es el tiempo. La concepción de China del tiempo, de cómo para poder progresar se requiere cierto tiempo de ejecución de proyectos, de ejecución de visión de país, hacen que la democracia sea vista como una ralentización de dicho progreso. En pocas palabras, como me lo dijo alguien un día, somos tantos que nadie tiene tiempo para eso. Eh, Consideran, y existe una especie de entendimiento social de que el régimen en el cual el país está hace que las discusiones políticas no sean importantes o no sean vitales sino que existe una completa confianza y fe en el Estado de que el Estado los va a llevar hacia el progreso. Y las discusiones tienden a ser literalmente discusiones económicas. Entonces, este depósito de la fe en el Estado, que de hecho eso sí es algo que sucedió muchísimo en los regímenes comunistas de principios del siglo XX, ¿no? Cómo trasladar la fe en el Estado, sucedió muchísimo en la Unión Soviética y en gran parte sucede todavía en China. eh, Hace que no se vea, como un vehículo de progreso. Y China en sí misma tiene una urgencia de progreso porque sienten que perdieron básicamente un siglo, de 1850 a 1950, con las guerras del opio, con básicamente la cesión de territorios a Reino Unido, que sienten que han perdido parte de espectro de tiempo en la historia. Em, entonces son simplemente formas de percibir, ¿no? Para nosotros no lo vemos de una forma de temporal, ¿no? Ni de discusiones. Para nosotros lo vemos como una forma de poder construir una sociedad mucho más plural, pero para ellos no. Simplemente no es una discusión en la cual hay que desgastarse. Son muchos. La segunda pregunta es que depende también de cada quien. ¿Cuál es el punto de vista que quiere dar? ¿Cuál es el punto de vista que quiere otorgar? Las protestas en Hong Kong en particular son protestas muy, muy, muy interesantes, porque si bien por un lado existe un gran desarrollo tecnológico e innovador en la forma en la cual las protestas se hacen, porque realmente hay mucha innovación, hubo mucha innovación en las cuales las protestas se ejercían. eh, los motivos políticos y los motivos sociales de dichas protestas tendían a ser muy fluidos. Las protestas empezaron bajo cierto móvil, se trasladaron hacia otro móvil, y a principios de este año ese móvil cambió. Eh,
existen facciones de ultraderecha dentro de las protestas en sí. Eh, Existían facciones eh, pro independencia, existían facciones pro libertad que no necesariamente eran pro independencia. Eh, y terminaban siendo protestas demasiado complejas incluso para los mismos hongkoneses, y en gran parte por eso cuando cubro las protestas trato de ser lo más neutral posible, como decir, como miren, eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Sin embargo, es un evento social muchísimo más complejo de lo que parece, ¿no? Eh, en dado caso, la represión policial que se vivió en Hong Kong, eh, represión es represión en todas partes, ¿no? Pero la represión policial en Hong Kong era una represión ejercida por los mismos policías de Hong Kong. Eh, de hecho, el ejército chino nunca entró a Hong Kong. Entonces, hay muchísimas capas, demasiadas capas de todas las cosas que sucedieron en esas protestas que me hicieron como, vamos a tratar de manejar esto de la forma más neutral posible. Y sin embargo, al momento de yo entrar y volver a China, yo oculté esa historia. La volví a sacar a flote justamente cuando salgo del país. Bueno, muchísimas gracias a Luis por las preguntas y muchísimas gracias a Dan. Em, Aquí tenemos una pregunta también para contestar rápidamente de Laura Mora y dice, ¿cuál de todos los lugares a los que has ido consideras que te marcó más en tu desarrollo como profesional? Wow. ¿Y por qué? Ya que estamos. En mi desarrollo como profesional. Tuve, si bien he tenido experiencias de desarrollo como profesional, y creo que decir que El Salvador me marcó muchísimo, México me ha marcado muchísimo, eh, la experiencia de China, y no fue porque fue China, fue porque tuve una gran oportunidad de traer de interno a un amigo, un gran amigo que llevo 12 años de amistad con él. Lo traje a trabajar conmigo durante un mes. Eh, Fue un trabajo increíblemente dedicado, lo hicimos en agosto del 2019. Siento que fue una de las mejores decisiones de mi vida traerlo a trabajar durante un mes en la empresa en la que estaba en Changsha. Eh, Pude aprender muchísimo, muchísimo sobre mi quehacer profesional, eh, sobre todo sobre mi identidad como profesional. Esta estructura de la cual empezamos a hablar de arquitecto, artista y nómada, yo no la hubiera tenido absolutamente clara si no fuera por, por este trabajo. De hecho, es un trabajo que está también en una historia de Instagram que se llama Historia. De hecho, es la que le sigan, ¿no? Bueno, eh, este es un trabajo de claridad profesional que yo nunca había tenido. De nuevo, no necesariamente porque haya sido China como tal, sino fue porque fue una experiencia bastante cercana y próxima a mí. Eh, Tener la oportunidad de traerlo a él desde Harvard hasta China y de poder trabajar con él durante todo ese mes de una forma muy intensa, no solamente en el ámbito profesional, sino también en un ámbito de descubrimiento personal, me marcó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y siento que soy demasiado, después de eso, siento que soy muy claro en las cosas que digo, siento que mis ideas están más organizadas, siento que mis acciones están más organizadas y básicamente ya sé hacia dónde puedo continuar. Bueno, listo. Bueno, muchísimas gracias, Dan. Gracias a Laura también por la pregunta. Entonces, ya para finalizar, vamos a mostrar nuestras redes sociales, pero por favor, primero las redes de Dan, Dani. Entonces, para que quienes nos están viendo lo sigan, lo busquen, lo investiguen, hace cosas muy chéveres, muy interesantes, necesarias también. Entonces, Dani, adelante. Nada, muchísimas gracias. Ahí les dejo. Mi Instagram es dangamboab. Si tienen más preguntas, me las pueden enviar por mensaje privado. Yo trato de contestarlas todas en la medida de lo posible. No soy tan diva como para ignorar. Así que si tienen más preguntas, cosas que decir, está Postales. Tengo un podcast que se llama Postales Pod. Es un podcast de vulnerabilidad. Y tengo una cuenta de fotografía, que es un proyecto nuevo que estoy empezando, que se llama Ministerio de Exteriores.
que es básicamente mi proyecto esta semana, lo voy a arrancar en forma esta semana. Y nada, sígueme en mis redes sociales, también estoy en Twitter bajo la misma arroba, también estoy en Facebook bajo la misma arroba, aunque Facebook no lo muevo mucho. Y también estoy en mi página web, donde pueden ver básicamente mis perfiles profesionales. Listo, muchas gracias, Dan. Ahí estamos viendo su página web. Entonces, ultra recomendado, muy interesante, muy chévere, para que lo sigan, para que investiguen. Y bueno, entonces, ya para finalizar, Dani, vamos con las redes del museo, por favor. Bueno, recuerden que nos encuentran en nuestro sitio web, es urrosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar distintas secciones que tenemos. Tenemos las colecciones, algunas exposiciones que se han hecho tanto física como virtualmente y lo que se ha hecho en materia de conservación y preservación. En esta sección de visita van a encontrar nuestro correo electrónico, visitasguiadas@urrosario.edu.co, si quieren agendar un recorrido virtual. Nos encuentran en Facebook como Museo de la Universidad del Rosario o @museo.ur. En Twitter nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. En Instagram nos encuentran como Museo Universidad del Rosario o @museo_ur. Acá usualmente siempre van a encontrar nuestros conversatorios, algunas otras cosas que estamos subiendo, videos cortos, entre otros. En nuestro canal de YouTube nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. De hecho, recuerden suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subimos un nuevo video. Recuerden que acá encuentran todos los conversatorios que ya hemos tenido por si se han perdido alguno. También nos encuentran en Google Arts and Culture como Museo de la Universidad del Rosario. Acá también van a encontrar la colección de retratos que tenemos, al igual que unas exposiciones que solo se encuentran aquí. Bueno, listo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado, por haber ingresado. Muchas gracias a Dan Gamboa por regalarnos un poco de su tiempo. Sabemos que por allá ya es un poco tarde, entonces, Sí, ya es pues medianoche. muchas gracias por haber asistido, por haber participado. De verdad que muy interesante. Siempre quedan preguntas y temas en el tintero que quisiéramos pues seguir conversando, pero entonces, bueno, ya sabemos todos y quienes nos ven, si hay alguna duda, pregunta, escribirle a sus redes, seguirlo y nada, entonces estamos en contacto, Dan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y pues ahí los espero. Bueno, muchísimas gracias, Dan. Muchísimas gracias a Dani, a Lady y a todo el equipo del museo. Nos vemos este jueves. Dani, por favor, cuéntanos rápidamente quiénes vamos a tener de invitados este jueves para el conversatorio. Bueno, recuerden que nuestro conversatorio es el jueves a las 3 de la tarde. Nos encuentran en este mismo link de Zoom. Va a venir Emanuel Vargas, él es abogado, él hizo parte de la FLIP y actualmente hace parte de Media Defense en Londres. Él también se encuentra radicado en Londres en este momento. Además, también va a estar Diego Alonso García, él es profesor de planta de la Universidad del Rosario, es antropólogo y periodista y pues dicta clase tanto en antropología como en periodismo. Listo, perfecto. Nos vamos entonces con esa información. Los esperamos y las esperamos este jueves. Sigan a Dan Gamboa, síganos a nosotros y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego.